sesión el día de hoy. El día de hoy tenemos invitada a la doctora Talina Rubí González Rocha. Probablemente muchos de ustedes ya la conocen. Ella es patóloga, ella está en la ciudad de Monterrey. Ella estudió su carrera de medicina en la Universidad de Nuevo León y ella es anatomopatóloga en la Universidad de Monterrey. Ella cursó su especialidad en patología ginecológica por la Universidad de Granada, en España, y así también tiene un máster en antropología forense, también en la Universidad de Granada. Ella también tiene una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad de Cuauhtémoc, en Aguascalientes. Ella se desempeña como jefa de patología en el Hospital Cristo Muguerza. En Parkin, Chihuahua, es de Doctors Hospital y actualmente jefa de la División de Auxiliares de Diagnósticos de la UMAE, 23, el Hospital de Ginecología y Obstetricia. Ella fue presidente del Colegio de Anatomía Patológica de Nuevo León y es vocal del noroeste del Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos. Actualmente funge como secretaria de la FAPMEX y sus áreas de interés en patología ginecológica y de la glándula mamaria. Y bueno, ahorita le vamos a compartir a la doctora para que ya pueda iniciar su presentación. Les pedimos de nuevo una disculpa por el contratiempo, pero ya estamos ahorita por iniciar. La plática solamente nos vamos a enfocar, ahorita hablé con la doctora, vamos a enfocar solamente a la clasificación molecular y probablemente vamos a dejar ahorita de lado lo que se refiere a neoplasia de alto grado para otra sesión. Y permítame un momento. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Correcto. Bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, agradezco mucho la invitación al Colegio de Chihuahua. Ahí como comentó el doctor, en algún momento de mi carrera profesional formé parte de los patólogos de ese estado. Y pues, aunque ya fue hace mucho tiempo y éramos todavía muy poquitos, pero bueno, agradecida siempre con todos los que nos dieron su apoyo cuando estuvimos por allá. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, en donde vamos a hablar en esta primera parte de la plática de la clasificación molecular del cáncer de endometrio. Y de forma general, iniciamos. Permítanme un momento. Listo. Los objetivos de la plática del día de hoy que quisiera que nos lleváramos a casa como para llevarnos en esta sesión sería conocer la evolución de que ha tenido la clasificación patológica y su correlación real que tiene con la clasificación molecular. ¿Cómo ha cambiado la clasificación molecular desde su publicación en el 2013 y el impacto que ha tenido esta clasificación en el tratamiento y en el pronóstico de las pacientes? El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más común de países desarrollados, en Estados Unidos sobre todo, y tenemos que se presenta con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas, en un promedio de 55 a 64, con una media de 62 años. Sin embargo, bueno, últimamente estamos viendo casos de pacientes hasta menores de 40 años, menos por ciento, alrededor de 4 o 5% de los casos que se ven, pero empezamos a tener otro rango de edad en estas pacientes. A nivel mundial es la sexta causa de incidencia y la 14ª causa de mortalidad. Y en México es la 9ª causa de incidencia de cáncer y la 11ª causa de mortalidad. Este esquema nos explica cómo es la incidencia por el rango de edad y por la ocupación de los países avanzados, de los países desarrollados que tienen mucho más incidencia
el resto de la población mundial. En México ocupa el 4º lugar, como les comento, y tenemos que dentro de los factores de riesgo vamos a tener una estimulación estrogénica principalmente. El cáncer de endometrio está asociado a estimulación estrogénica sin oposición, sobre todo en terapia hormonal de reemplazo, pacientes con obesidad, con menarquia temprana, menopausia tardía, la nuliparidad y la infertilidad también están asociados a carcinoma endometrial y la patología ovárica como pueden ser el síndrome de ovario poliquístico y los tumores ováricos que producen estrógenos. Sabemos que hasta un 20% de los carcinomas de los tumores de la granulosa ovárica pueden presentar de forma sincrónica un carcinoma endometrial. Las otras características importantes son las demográficas. Tenemos que son pacientes, como ya lo comenté, en edad avanzada, de raza blanca, con un nivel socioeconómico medio alto y son pacientes que tienen una historia familiar, sobre todo en su asociación con síndrome de Lynch, específicamente con un tipo de clasificación molecular, como son los de inestabilidad microsatelital, en donde estas pacientes están asociados a síndrome de Lynch y pueden tener también sincrónico pues un carcinoma de colon y en menor porcentaje un carcinoma ovárico. Y las comorbilidades que pueda tener la paciente. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial están asociados, no como de forma directa, pero sí ya hay estudios que indican que tener diabetes mellitus puede aumentar la posibilidad de tener carcinoma endometrial. El uso de tamoxifeno en pacientes con carcinoma de mama tenemos sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, todavía en pacientes perimenopáusicas el tamoxifeno no causa tanto estrago en endometrio, pero en las pacientes posmenopáusicas sí, y la radioterapia a pelvis por una neoplasia previa. Y dentro de los factores pronósticos que tenemos son los estadios clínicos y genéticos. La edad de la paciente, entre mayor edad, las pacientes presentan tumores de alto grado. El estatus también de los receptores hormonales es importante. Las pacientes con carcinoma endometrioide o de grados 1 y 2 presentan receptores hormonales positivos. Y los otros factores pronósticos son los propios uterinos, que son la invasión miometrial. Tenemos que un 50%, todavía la clasificamos en mayor o menor al 50%. La infiltración al cervix, o en este caso, ahorita con la clasificación nueva de FIGO, es de la infiltración al estroma cervical, y la permeación linfovascular también tiene un papel muy importante en los tumores, sobre todo de alto grado, o en los tumores de bajo grado podemos tener un tumor de bajo grado, pero que tenga permeación linfovascular. Bueno, tenemos que ir a estudiar, obviamente, por ahí los ganglios pélvicos y paraórticos. Y los factores pronósticos extrauterinos es la citología peritoneal positiva, la metástasis a ganglios linfáticos y la metástasis a anexos o la extensión directa a los anexos uterinos. Las metástasis a ganglios linfáticos, sabemos que por la irrigación que tiene el útero, los tumores que se localizan a nivel del segmento uterino inferior, los vamos a encontrar principalmente las metástasis a ganglios pélvicos. Sin embargo, cuando el tumor se localiza en la región, en el fondo uterino, con tendencia, entre más alto lo presentemos, puede tomar la irrigación hacia los ganglios paraórticos. Por eso, cuando nos envían para un estudio, muchas veces nos envían a estudio transoperatorio
un útero, sobre todo la finalidad es revisar la localización del tumor, ver exactamente dónde está y ver obviamente qué tipo histológico es si no lo tenemos de forma previa, que es lo ideal. Pero si no lo tenemos, un tumor de bajo grado o un tumor de tipo endometrioide puede terminar la cirugía en una histerectomía con la doble anexectomía sin necesidad de ir a tomar los ganglios pélvicos. Sin embargo, si tenemos un tumor de alto grado con localización en fondo uterino, realmente tienen que ir por ganglios pélvicos y por ganglios paraórticos. Entonces es la pauta que le damos al cirujano oncólogo durante el estudio transoperatorio. También es importante, sí, digo, lo ideal es como en mama, ahora en cáncer de endometrio necesitamos, o el ginecólogo necesita entrar con un diagnóstico, es lo mejor. Y siempre nosotros tenemos que hacer una correlación con lo que diagnosticamos en biopsia, con lo que vemos en el espécimen quirúrgico, sobre todo el grado histológico, porque es lo que les va a dar la pauta a ellos para saber qué hacer con su paciente. Como les digo, si tenemos tumores de alto grado de localización de fondo uterino, se van a ir a hacer una cirugía más extensa y obviamente también van por el aumento. Entonces, sí es importante que estos factores los conozca el médico, ya sea antes de la cirugía o durante el proceso quirúrgico. En este momento, antes de la cirugía, por ejemplo, se está utilizando para ver invasión miometrial y localización específica de tumores, resonancia magnética. Entonces, ahorita la resonancia magnética, hay estudios que ayudan perfectamente a delimitar la invasión y ellos pueden entrar con su paciente mejor estadificado. Entonces, perdón. Nosotros, la clasificación que utilizamos es la de Bowman, que la utilizamos hace más de 30 años, de 1983. Entonces, realmente es una clasificación que nos divide a los tumores, es la clasificación que aprendimos y que seguimos aprendiendo. En donde nos separan los tumores en dos tipos, los tumores tipo 1 y que son entre 70 y 80%, y los tipo 2 que aproximadamente corresponden al 20 al 30%. Los subtipos histológicos, en el tipo 1, histológicamente nosotros vemos un tumor endometrioide, normalmente de bajo grado. En el tipo 2 tenemos carcinomas serosos, carcinomas de células claras o los carcinomas indiferenciados, carcinoma mixto y carcinosarcoma en la nueva clasificación de la OMS que sacó en el 2020. Entonces, las lesiones precursoras de los tipo 1, pues es la hiperplasia endometrial con atipia y la neoplasia intraepitelial endometrial, y de tipo 2 es la neoplasia endometrial serosa. La etiología, tenemos que la asociación a estrógenos es permanente en los tumores de tipo 1 y los tumores tipo 2 no tienen asociación a estrógenos. Los factores de riesgo, la estimulación estrogénica persistente, obesidad o síndrome ovario poliquístico, lo que habíamos ya comentado. Y en el tipo 2 está la diabetes, la hipertensión arterial, la infertilidad, y hay varios síndromes asociados a tumores, sobre todo de tipo seroso. La edad de las pacientes promedio, 60 años en el tipo 1, 68 años en el tipo 2. Entre más avanzado lo encontremos, más probabilidades tenemos de tener una lesión de alto grado de tipo 2. La raza, bueno, caucásica tipo 1, americana, africana en el tipo 2. En el estadio encontramos los tumores endometrioides, tipo 1, endometrioides con estadios tempranos. Y en el tipo 2 normalmente podemos encontrar metástasis en el estudio transoperatorio. El pronóstico de los tipo 1 siempre en nuestra clasificación que tenemos histológica, siempre ha sido bueno. En el tipo 2 siempre ha sido malo. Entonces, esta clasificación no hace una diferencia entre ellos, nada más es
te va muy bien o te va muy mal, con una supervivencia del tipo 1, 86%, y del tipo 2 del 59%. Las mutaciones que se encuentran en el tipo 1 es PTEN, inestabilidad microsatelital principalmente, KRAS, PAX2, y en el tipo 2 tenemos principalmente P53, y últimamente hemos estado revisando el HER2 y el P16. La clasificación molecular, de lo que vamos a hablar más adelante, tenemos que los tipos endometrioides normalmente entran en la clasificación de Poli, que son los tumores que tienen muchísima replicación, que se llaman ultramutados, y los de inestabilidad microsatelital, que son los hipermutados. Y los tipo seroso, o que tienen características de seroso, que tienen P53 positivo. Aquí era P53 positivo, aquí en seroso, perdón. En la clasificación que actualmente tenemos, es la quinta clasificación de la OMS para tumores del tracto genital femenino, y tenemos que ya los clasifica, ya utiliza la clasificación molecular. Entonces, esto prácticamente nos obliga a tener que iniciar con nuestros protocolos para poder definir en qué tipo se encuentran nuestros pacientes o en qué subtipo molecular tenemos a nuestras pacientes. La clasificación la clasificación de la FIGO, bueno, en ginecología, la clasificación que nosotros manejamos junto con los oncólogos es esta, y no ha cambiado. La de 2009 se hizo una revisión ahora en el 2020, pero quedó prácticamente igual. Y la otra clasificación importante que tenemos es la clasificación de la ESMO, ESGO-ESTRO. Esta es muy revuelto, pero simplemente son la Sociedad de Ginecología Europea, Ginecología Oncológica Europea, en donde junto con la Sociedad de Radio-Oncología están estableciendo grupos de riesgo, y ellos los establecen de esta manera. Había tanta diversidad en el carcinoma de endometrio que, bueno, se reunieron, hicieron esta reunión por ahí en el 2014, y se publicó que se terminó publicando hasta 2016, pero la reunión fue en finales de 2014, y hubo alrededor de 40, 50 especialistas donde determinaron los grupos de riesgo de las pacientes dependiendo de las características histológicas y del estadio que presentaban, y ahí es donde se incluyeron la infiltración vascular o linfática. Entonces, los grupos de bajo riesgo, esta clasificación que nos da, pues nos da el riesgo de recurrencia. Los grupos clasificados como de bajo riesgo tienen un riesgo de recurrencia del 2 al 10%, son tumores endometrioides, todos los tumores, la gran mayoría de los de bajo riesgo son tumores endometrioides grado 1 y 2, que tienen la distinción entre riesgo bajo e intermedio, es la infiltración al memetrio. Y el de alto riesgo son tumores que pueden ser grado 3, que tienen, pero no presentan más del 50% de invasión, y no sabemos el estatus de la infiltración angiolinfática. Y así, esta clasificación vale mucho la pena revisarla. Por ahí está la bibliografía, porque sí es muy larga, pero en general lo que nos da son estos grupos, y es importante nosotros poderlos estadificar. ¿Y por qué es importante nosotros definir bien el grado, definir bien la invasión, medir la invasión, y buscar de forma, pues ahora sí, obligatoria la infiltración angiolinfática? Entonces, los tumores de grado, los tumores de alto grado
tienen un riesgo de recurrencia de 20 a 25%, y los de alto grado, en el alto grado intermedio pueden tener, perdón, un riesgo de recurrencia del 20-25, y en el alto grado pues se puede ir hasta 65%. Entonces, es lo importante de que nosotros definamos, digo, si no tenemos clasificación molecular, no tenemos manera de hacer clasificación molecular, sí podemos hacer una buena clasificación histológica, que no es en este momento en el endometrio lo único que es necesario, pero esa es una de las problemas que tenemos con la clasificación molecular. Vamos aquí. Esto es las alteraciones genéticas que vamos a encontrar o que se han buscado en los dos tipos de tumores, así como nosotros los clasificamos. Como importante, tenemos la inactivación del PTEN en el 50-80% de los tumores tipo 1 y la sobreexpresión de P53 en hasta el 95% de los últimos estudios actuales, y la sobreexpresión de HER2 en el 45 a 80%. Entonces, esto nos puede ayudar a buscar, a clasificar nuestros tumores, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos nuestra clasificación que utilizamos, que es la clasificación dicotómica de Bowman desde 1983. Es la que todos conocemos. Tenemos que correlacionarla con el estadio clínico de la FIGO, porque es lo que revisan los ginecólogos. Y esta unión de dos, bueno, nos da el riesgo de recurrencia de la ESMO, y ahora actualmente, bueno, pues para no revolvernos más, pues nos dan la clasificación molecular. ¿Y cuál es el principal problema al que nos enfrentamos en el carcinoma endometrial? Y no solo en el carcinoma endometrial, sino en todas las lesiones del endometrio. Es obviamente, es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, y es la gran variabilidad interobservador que tienen las biopsias de endometrio y los tumores en general. No hay concordancia, una buena concordancia entre patólogos expertos. Para poder asignar un grado, hay estudios que le dan una capa de 0.41, es muy baja. Y en carcinomas de alto grado alcanzamos hasta un 26 a 37%. En carcinomas de alto grado, que todos suponemos que pues sabemos diagnosticar un carcinoma de alto grado. Sin embargo, siendo una enfermedad heterogénea, tiene con mucha variabilidad morfológica, aunado que tenemos o no tenemos inmunohistoquímica, o la inmunohistoquímica está limitada, y a que no se hace, no siempre hacemos la correlación con el estudio de biopsia con el espécimen quirúrgico. Puede ser por muchas cosas. Sin embargo, no siempre se realiza la biopsia en el mismo lugar, entonces no hacemos esa práctica que nos puede ayudar a dar un poquito de más experiencia en la lesión, en este tipo de lesiones. Entonces, hay estudios como de donde estamos hablando de la doctora Esther Oliva, el doctor Sloan, que son expertos en patología endometrial, bueno, en patología ginecológica en general, pero han trabajado pues mucho en endometrio, y no tenemos una buena correlación. En su estudio encontraron a un 35.8% de casos en desacuerdo. Entonces, sí, realmente, y un 5.4% no se pudieron poner de acuerdo ellos entre si eran lesiones de bajo o alto grado. Entonces, hay otro estudio de la doctora Malpica, que también ella marca la ambigüedad morfológica como una característica importante para poder darle el grado al tumor. ¿Por qué? Porque podemos, por la misma morfología que tiene la lesión, podemos tener lesiones más sólidas, combinadas con áreas de células claras, combinadas con áreas papilares. Entonces, con áreas de
desdiferenciación. Entonces, todo esta gran variedad de lesiones que podemos, de tipos histológicos que podemos ver en el carcinoma endometrial, pues no ayudan a tener una buena correlación entre nosotros mismos. Entonces, sinceramente, es un problema general, no solo en carcinoma, también lo vemos en hiperplasias, lo vemos en todas las lesiones metaplásicas que no podemos saber si tienen o no tienen hiperplasia típica, no podemos definir si es atipia, si no tiene atipia, al grado de que actualmente ya hay protocolos para definir si una lesión puede o no tener atipia, también destinada, también derivada de clasificaciones moleculares. Entonces, es algo que creo que ha hecho que esta clasificación no funcione tan bien como funciona en mama. O sea, clasificación molecular en mama, tenemos muchísimos años trabajando con ella y pues las pacientes prácticamente entran con un diagnóstico. Eso es lo que marca la guía de práctica clínica para mama, que deben de entrar con un diagnóstico inmunohistoquímico antes de su procedimiento. Y esto es lo que se espera de todos los tumores a los que han entrado en el proceso de clasificación molecular. Entonces, nos quedamos cortos en el endometrio todavía. O sea, ya hace 9 años que se publicó la clasificación y todavía no lo hacemos. ¿Nos vamos a tardar? Sí, nos vamos a tardar todavía, sobre todo porque es muy caro poderlo realizar, lamentablemente. Pero hay opciones y son las que vamos a revisar ahorita. La primera clasificación que se tuvo, como les comento, fue en 2013. Ellos integraron todos estos tipos, varios tipos de tumores, y vieron que pues se comportaban diferente independientemente de su grado histológico. Entonces, ¿qué pasaba con esas pacientes que tienen un grado alto, un carcinoma endometrioide de grado alto, en donde pero no tienen invasión miometrial mayor al 50%, y que las pacientes las siguen viendo en 20, 30 años y las pacientes nunca tuvieron recurrencia? Entonces, ¿y qué pasa con pacientes que son o sea, grados bajos o intermedios, muy así? Ves que al hacer la exploración ahí macroscópica, no ves una cosa que llame muchísimo la atención en invasión, y que son pacientes que salen con ganglios positivos. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Bueno, pues que tienen una caracterización genómica diferente, y esa caracterización es la que necesitamos conocer para poder darle la pauta al paciente y al médico, sobre todo en relación al tratamiento que le va a ofrecer, no solo el tratamiento quirúrgico, también pues la adyuvancia que tienen estas pacientes. La primera clasificación se publicó, como les comento, en 2013. Fueron 307 casos, la mayoría fueron tumores endometriales, que es la mayoría de los que teníamos en ese momento clasificados de forma histológica, y la dividió en 4 grupos. Son los grupos de polimutado, ultramutado, los de inestabilidad microsatelital. Esa clasificación utilizaba todavía el número de copias baja o bajo número de copias, y los tumores que semejaban a tumores de tipo seroso que tenían P53 positivo. Esta fue la primera clasificación. De forma relevante tenemos en las 2 primeras, que son la inestabilidad microsatelital, que se asocian a un rico infiltrado inflamatorio intratumoral, los llamados TILs, que en este momento tienen relevancia para blancos terapéuticos, sobre todo con PD1 y PDL1. Este estudio lo que hizo primero fue, dentro de todo su espectro de pacientes, hicieron una
y una revisión de la mutación del gel poli y encontraban que son tumores que tienen muchísimas mutaciones, tienen más de 100 mutaciones. Estos tumores tienen prácticamente más de 100 mutaciones por megabase. Entonces, y dentro de ahí los clasificaban. Si quedaban dentro de esa clasificación, ahí quedaba la lesión. Si no, se iban a revisar inestabilidad microsatelital. Ellos lo hicieron, ellos todavía lo hicieron, la inestabilidad microsatelital la hicieron con secuenciación, igual que el poli. Entonces, es muy caro o sigue siendo muy caro poder hacer secuenciación. Básicamente, hay lugares que no tenemos secuenciación y nos incluyo acá nosotros. Y se tiene que enviar y eso todavía es muy costosa. Y después de hacer la clasificación para buscar inestabilidad microsatelital, si no lo encontraban, bueno, se iban a revisar P53. El P53 sí lo hicieron con inmunohistoquímica. Sin embargo, ya ahí quedaban, hacían el grupo y buscaban si tenía un P53 con alto número de copias o bajo número de copias. Lo que aquí se conoce como bajo número de copias es lo que actualmente conocemos como el grupo de los que no tiñen o no les encuentran ninguna mutación y quedan como no específicos. Entonces, y que encontraron que todos los tumores que tenían el poli, pues tenían una progresión libre de enfermedad mucho mayor, seguido de los hipermutados con inestabilidad microsatelital, bajo número de copias, y obviamente lo que siempre, eso sí no ha cambiado ni con la clasificación molecular, es que los tumores con alto número de copias con a nivel de P53, bueno, son tumores de alto grado y son los tumores que clásicamente conocemos como tipo 2 y tienen una progresión libre de enfermedad pues muy baja. Estos son los de esa misma clasificación, todos los genes que estudiaron. Básicamente, lo principal es en los ultramutados, pues tenían el poli en 100%, en los hipermutados, que son lo de inestabilidad microsatelital, lo tienen en el PTEN, la asociación al PTEN es en el 88%. En el bajo número de copias, bueno, tenemos también PTEN 77% y en el alto número de copias o lo que se conoce como tipo ceroso, tenemos que la asociación es al P53. Sin embargo, bueno, ¿qué pasaba con esta clasificación? Pues que realmente era una clasificación, pues que sí hacía mucha diferencia en los diagnósticos de los pacientes, sobre todo en las recurrencias, pero pues era imposible acceder a ella prácticamente a nivel mundial. Entonces, hay varios grupos que trabajan con carcinoma de endometrio. El grupo de Vancouver, específicamente, ellos hicieron su propio protocolo de tumores endometriales y es lo que se conoce como el estudio PROMIS. El estudio PROMIS, ¿qué es lo que hace? Ellos primero revisan inestabilidad microsatelital, o sea, cambiaron eh, la, pues la guía prácticamente, no buscar el poli de primera intención, sino buscar los de inestabilidad microsatelital y lo hicieron con inmunohistoquímica, buscando específicamente, bueno, pues estos cuatro marcadores. Y también por inmunohistoquímica hacen P53. Entonces, ellos también, no hay otra manera de hacer poli en este momento más que es con secuenciación. Entonces, sí es importante que muchos de estos grupos a los que no tenemos acceso a secuenciación, bueno, nos van a quedar volando un buen porcentaje, pero sí podemos diferenciar ahorita entre el grupo de inestabilidad microsatelital y los de P53.
relevante en relación al P53 porque es muy, pues es un marcador muy fácil de hacer, es un marcador que no deberíamos de darnos tanto problema y que sí amerita en pacientes, sobre todo cuando tenemos una paciente con un tumor de alto grado, con un tipo seroso, o sea, pues sabemos que podemos encontrar en hasta el 90% de la positividad P53, pero hay tumores endometrioides, sobre todo los grado 3, que también tienen, y esos son los que nos pueden dar ese problema. Si estos pacientes ya no se van a clasificar, que se van a ir a este grupo, y estos pacientes van a necesitar una terapia más agresiva. Entonces, aún siendo tumores bien delimitados. Entonces, eso aquí ha sido la importancia, sobre todo en esos dos polos, se puede decir, de la clasificación de los tumores endometriales. Y bueno, la clasificación endometrial molecular sigue avanzando. Estamos en este momento, le digo, en la posibilidad de poder hacer inestabilidad IP53 por inmunohistoquímica, que ya pues nos da un grupo importante. Muchos actualmente en las clasificaciones quedan dentro de inestabilidad microsatelital. Entonces, sí es importante, sobre todo, definir en el paciente que si tiene o no tiene estas alteraciones, sobre todo por la asociación que tiene con el síndrome de Lynch y que puede tener otros tumores asociados. Y hay otro estudio que ha sido ha ido avanzando con el tiempo y obviamente no tenemos todos los resultados. Cada cierto tiempo nos sacan, nos dan un avance y nos lo van cambiando de número. Es el estudio PORTEC. El estudio PORTEC es un estudio clínico en donde a las pacientes, a este tipo de pacientes sabemos que se trataban con radioterapia. Sin embargo, este estudio incluye en los pacientes o los tumores de alto grado o los pacientes clasificados como de alto riesgo, les incluye quimioterapia, y se ha visto que ha aumentado la sobrevida al tener las dos terapias adyuvantes. Entonces, ahorita el 4 está a punto de terminar, el 4 está avanzando, pero obviamente estos estudios, como son clínicos, pues tenemos que darle el tiempo de los años para ver si realmente se va a utilizar, va el clínico a decidir darle una terapia combinada a estas pacientes. Pero va ahorita está el 4 y creo que nos falta mucho para que podamos tener ya algo de información de este grupo nuevo. Sin embargo, lo que va hasta ahorita es, este 3 lleva 686 pacientes, entonces realmente sí ha aumentado la sobrevida en las pacientes con la terapia combinada. Este es otro estudio que también habla de los beneficios de la terapia, de la terapia de la quimio y radioterapia, en donde en todos se ha visto, en todas las variantes moleculares se ha visto el aumento en la sobrevida de las pacientes. Sin embargo, bueno, siguen siendo estudios todavía con cortes no tan grandes que pues no permiten así dar una directriz específica de tratamiento todavía. Este estudio lo divide en esta clasificación que estamos actualmente, que es el inestabilidad microsatelital, el no específico y los que tienen asociación o mutación a P53, los antes conocidos como cirrosis Lyme. Y la clasificación actual, ¿dónde nos deja? Pues nos deja aquí la gran mayoría de los tumores con subtipo molecular que estudiamos son de inestabilidad microsatelital, seguido por los no específicos. Obviamente, pudiese ser que los no específicos está asociado a que no tenemos una manera de poder correrles el poli, probablemente.
pero es que estos quedan en un 18% y en el menor de los casos los que están asociados a una normalidad en el P53. Sin embargo, ese 12% pues es el que ese es el causante de la mayoría de las muertes por carcinoma endometrial. Entonces, de la clasificación así general tenemos la clasificación, el grupo 1 queda igual en todos los avances que ha tenido y queda como el que tienen mutaciones en el dominio de la exonucleasa epsilon, conocidos como ultramutado, tienen más de 100 mutaciones somáticas por megabase. Es alrededor del 6 al 9% de los carcinomas endometrioides. Estas son pacientes jóvenes en estadio 1. La mayoría tienen alto grado histológico, aún con estadio 1, y invasión linfovascular y miometrial. Son tumores que tienen TILs prominentes y este es el tumor que tiene más variantes histológicas que podemos encontrar de muchas formas. Entonces, sin embargo, aún así tiene un excelente pronóstico independientemente del grado y del estadio. En estos pacientes tenemos una sobrevida muy alta, a 5 años. Y pues podemos encontrar de todo tipo. En no hay una así variante específica. Podemos encontrar un área medio endometrioide que tiene TILs prominentes y el grado pues puede variar. Podemos tener un grado alto o intermedio. Y los tumores de inestabilidad microsatelital, que tienen, o los que se conocen como hipermutados, tienen errores en las proteínas que participan en la reparación del DNA, que son MLH1, PMS2, MSH2 y 6. ¿Cuál es la ventaja de este tumor? Es que de este subtipo es que podemos valorarlas con inmunohistoquímica. 20 a 40% de los carcinomas endometriales entran en esta clasificación. Actualmente son los que más presentamos, son los que más tenemos y tienen una asociación con síndrome de Lynch. Acuérdense que el síndrome de Lynch tiene mutaciones somáticas en la línea germinal y hasta 3% de los carcinomas endometrioides pueden tener asociación con este síndrome, con cáncer de colon y con cáncer de ovario. La mayoría de los subtipos son endometrioides también. También tienen, pueden ser tumores de alto grado, pueden tener diferenciación mucinosa en la última clasificación que revisamos y tiene también TILs asociadas, importante también para los grupos, este grupo y el grupo de POL para lo que es ciertas terapias blanco y presentan invasión linfovascular. La terapia blanco que les comento, estos inhibidores de puntos de control, podemos tener asociaciones o buscar específicamente PDL1 y hay estudios en donde están siendo tratados de forma exitosa estas pacientes con pembrolizumab. Y el pronóstico pues es pues intermedio, ni bueno ni malo. Pueden ser tumores sólidos, donde encontramos, pues bueno, tenemos la expresión de MSH2 y MSH6 y la no expresión de MLH1 y la pérdida de MLH1 y PMS2. Podemos también encontrarlo como una variedad de endometrioides sin mucho problema. Sin embargo, bueno, tenemos la pérdida de estas dos y la expresión de la MSH2 y 6. Con esto hacemos el diagnóstico o lo subclasificamos en inestabilidad microsatelital. El tercer grupo es el que tiene un P53 anormal, ya no se conoce, era el conocido antes como Cerosolike, ya no se le llama Cerosolike, es P53 anormal. ¿Por qué? Porque hay tumores endometrioides que tienen P53 anormal y que se comportan como si fuera un carcinoma seroso. Entonces, lo único que se busca es la mutación y estos tienen mutaciones, pero son menores de 10 mutaciones también por megabase y lo podemos hacer por inmunohistoquímica, es el 13 al 18% de los carcinomas endometriales
La mayoría obviamente son de tipo seroso, alto grado, tienen una tipo nuclear importante y podemos encontrarlos, como les digo, con formaciones, esas formaciones sólidas que a veces no podemos distinguir de un carcinoma indiferenciado. Y o el tipo papilar clásico o el glandular tipo endometrioide histológicamente, sin embargo, que tenga la mutación de P53 lo manda para este grupo. Son estadios avanzados normalmente y el pronóstico de estos pacientes es pobre, aún con estadios no tan avanzados en los tumores de tipo endometrioide. Entonces, sí, por eso es importante poder definir el P53 en todos los tumores endometriales que tenemos. Podemos tener el patrón seroso, un medio endometrioide acá y que se nos va seroso hacia la periferia, y tenemos que si tienen la tinción positiva, son tumores de grado alto y que tienen una tinción nuclear para P53. Entonces, estos son los antes, como les digo, conocidos como seroso-like y que actualmente solamente están clasificados en el grupo de anormalidades en el P53. Y los no específicos, o sea, hay tumores que no tienen un patrón específico, que son el segundo tipo en porcentaje, que puede ser por lo que les digo, creo que puede ser por la falta de de buscar el poli, pero bueno, pueden tener el P53, el tipo wild type. Tenemos en este tipo de lesiones que tienen infiltración medular arriba del 50%, están asociados a esta glicoproteína, que contribuye a la migración de células tumorales, que es la L1CAM. Entonces son tumores que si tienen esta positividad podemos encontrar invasión miometrial, invasión linfovascular y también metástasis a ganglios linfáticos. Corresponden aproximadamente hasta el 40% de los carcinomas endometriales entran ahí, no tienen TILs y pueden tener diferenciación escamosa, morular, y pueden tener también, son receptores de estrógeno y progesterona positivo. Como es un receptor de estrógeno, pues, nos da la positividad en estos tumores. Tienen un pronóstico intermedio a bueno, y estos, la mayoría como que entran englobados ahí, y las pacientes son estas pacientes con índice de masa corporal alto. Ahora, ¿por qué es importante tratar de definir lo que más podamos en carcinoma endometrial a nivel molecular? Pues porque la NCCN ya lo puso en sus guías en el 2020, en el 2022. Entonces, ya está la clasificación, ya nos marca ya la pauta. Esto no estaba hasta el año pasado. Entonces, realmente ahorita sí nos piden, pues obviamente la secuenciación no la tenemos, pero sí ver las otras posibilidades. Importante, sobre todo, creo yo, poder medir P53, porque son los tumores que están, o sea, que son los tumores que causan la mortalidad en estos pacientes. Entonces, realmente no es tan difícil o sea, todo se hace con inmunohistoquímica, y pues hasta ahorita, Leo, no hay otra manera de poder hacer secuencias, no, de poder buscar el poli más que por secuenciación. Entonces, Leo, ya se los marcan en las guías de los clínicos, entonces nos los van a empezar a pedir sin duda para ellos hacer sus pautas de tratamiento. Según las bases moleculares, bueno, podemos tener que los pacientes con los del tipo POLIP, son pacientes que tienen edad avanzada, pueden tener no endometrioides, perdón, del tipo seroso, pero el tipo seroso es edad avanzada, no endometrioides, son pacientes delgadas con grado histológico alto. Y las pacientes que puedan tener son tipos también endometrioides con infiltración miometrial, que pueden tener características agresivas, son pacientes jóvenes delgadas, tienen mutación del poli, y estos pacientes aún con estos tumores de grado 3
con infiltración miometrial normalmente tienen una buena sobrevida y no están asociados a metástasis, a ganglios. Entonces, en estos pacientes estamos sobretratando. Y en los de inestabilidad microsatelital, bueno, pueden tener alto grado, como comenté, ese es un grupo muy heterogéneo y también podemos encontrar infiltración miometrial. Sin embargo, bueno, esto más que nada es buscar su asociación con otros tumores, clasificarlo ahí porque nos ayuda a, bueno, a descartar sobre todo que sea una lesión que sea un alto grado, pero que no tenga la mutación del P53, pues no se va a comportar como los altos grados que comúnmente conocemos. Se comporta como, pues tiene un comportamiento intermedio en las pacientes. Y aquí están los tres. Entonces, esta diapositiva, yo por ahí platiqué, hace como 4 años me invitaron y puse esta plática, esta diapositiva en esa plática. Y nos hablaban que qué hacemos con este porcentaje de pacientes que tenemos un 25% que son de bajo riesgo y que tienen alta recurrencia y que estamos haciendo un tratamiento, pensamos que hacemos un tratamiento insuficiente. O los pacientes que tienen 50% o 50% de nuestros pacientes que tienen alto riesgo, en realidad son poli o inestabilidad microsatelital, que no les va tan mal, pero que por su grado histológico los estamos sobretratando. Pero ahora, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes de bajo riesgo según esta nueva clasificación? Pues tenemos que hacer un P53, porque el alto riesgo de recurrencia está asociado a P53 y nos estamos quedando cortos en 25% de los pacientes, nos estamos quedando cortos en tratamiento porque se está yendo solamente con histerectomía, con anexectomía y no están valorando ganglios. ¿Y qué hacemos con los pacientes de estos 50% de pacientes que son poli? Los de inestabilidad ya los saco de aquí porque ya no están por aquí, según la nueva clasificación. Pero pues, ¿qué hay que hacer? Hay que reclasificar tumores de bajo riesgo en estadios 1 y 2. ¿Por qué? Porque son tumores que van a tener excelente pronóstico y que las estamos sobretratando. Y también las pacientes que tienen P53, que son de altos grados, pero tienen un estadio 1A, bueno, en estos pacientes se pueden considerar de un riesgo bajo intermedio y también podemos estarlas mandando a un sobretratamiento. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la clasificación molecular en la patología endometrial? Pues tiene una utilidad clínica, pronóstica y predictiva. Brinda nuevas directrices en el abordaje con carcinoma endometrial, como ya lo vimos, con nuevos blancos terapéuticos, con cambios en la búsqueda de la extensión. Se tiene que tener una valoración preoperatoria, tratamiento adyuvante, vigilancia y enfermedad recurrente. La valoración preoperatoria es muy importante en estos pacientes. Lo ideal es que entren y que en algún momento queden dentro de nuestra guía de práctica clínica de tratamiento de endometrio, que llegasen las pacientes con su clasificación molecular en la biopsia. Es lo que necesitamos con estos pacientes. Aunado a, pues, digo, si tenemos resonancia, pues hacerles resonancia y entran con un buen estadiaje estos pacientes, saber que el médico qué va a hacer. Y si no tenemos ni clasificación molecular, ni tenemos resonancia, pues podemos hacer una valoración intraoperatoria, ver dónde está el tumor, qué tipo de grado es, si me correlaciona o no con lo que yo le dije al médico. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al oncólogo que tengo un tumor de bajo grado, porque eso me salió en la biopsia. Y acá lo veo diferente, de alto grado, entonces le va a cambiar el tratamiento a la paciente. Sí, le va a cambiar el tratamiento a la paciente porque va a ir a buscar ganglios. Si tuviéramos ganglios centinela sería genial,
sabemos que la utilidad del ganglio centinela es buena en endometrio, sin embargo es cara, es difícil, el acceso no es tan fácil como lo tenemos en el carcinoma cervical. Entonces, todavía el ganglio cervical, el ganglio centinela en endometrio no lo tenemos como quisiéramos tener. Pero también poco a poco ha ido avanzando y si el médico entra con un paciente con un grado 3, como les digo, con un estudio previo de imagen donde diga que está infiltrando más del 50% del endometrio, pues puede hacer un ganglio centinela sin problema. Sin embargo, bueno, no hacemos ganglio centinela en la mayoría de los lugares donde trabajamos en patología ginecológica. Sin embargo, pues sí hacen extirpación de ganglios pélvicos. Y pues también tenemos ahora agentes inhibidores de los conocidos los checkpoints, los puntos estos de control, sobre todo en estudios en búsqueda de PD1 y PDL1. Entonces, sí, ahorita, como esto ya está más establecido, por ejemplo, en cáncer de pulmón, los estudios van avanzando para cáncer de endometrio. Ya podemos concluir que la clasificación de Bowman ya no correlaciona con el pronóstico. Muchos de los casos pudieran, pero tenemos unos porcentajes de bajo grado, de alto grado endometrial, de tipo endometrioide, que son P53 positivos, que estas pacientes nos van a dar recurrencia. Y tenemos algunos así serosos, medios feos, que no tienen P53 positivos y que este tipo tienen mutación del poli y son pacientes que no necesitan una terapia, un sobretratamiento, no necesitan más que su histerectomía con la anexectomía. Entonces ya no es suficiente la clasificación histológica en carcinoma de endometrio. La caracterización genómica describe 4 grupos biológicamente distintos. El diagnóstico histológico sigue siendo observador dependiente, sobre todo en grado. El grado histológico es el problema que tenemos en patología endometrial. Probablemente en muchas otras, pero en patología endometrial es muy evidente. Los regímenes de tratamiento actualmente, como les mencioné, los estudios están dirigidos a mutaciones, a ver la clasificación genómica y ver su mutación. Nosotros debemos de correlacionar biopsia contra espécimen. Si tenemos la oportunidad, siempre regrésense a la biopsia, a ver qué le pusimos a la biopsia y ver qué nos pasó. Aprender de nuestro día a día. Es la única manera en que vamos a disminuir esta variedad interobservador. Y bueno, tenemos actualmente técnicas reproducibles por inmunohistoquímica para poder definir 2 tipos, que son P53, inestabilidad microsatelital. Y el tratamiento, bueno, quirúrgico sigue siendo la histerectomía con la anexectomía bilateral. Y que es lo más importante, creo, es que tenemos que realizar esta clasificación desde la biopsia diagnóstica. Debe de llegar un momento en que tenemos que entrar a una cirugía de cáncer de endometrio como lo hacemos en mama, con una paciente completamente valorada de forma de histológica y su clasificación molecular y bien estadificada previo a la cirugía para saber qué hacer por la gran variedad que tenemos que pudiese causar los tipos histológicos. El subtipo POL de alto grado histológico tiene baja probabilidad de tener enfermedad diseminada. El subtipo P53 requiere tratamiento quirúrgico agresivo. En los subtipos de inestabilidad microsatelital tenemos que descartar síndrome de Lynch, buscar pues carcinoma de asociación a carcinoma de colon y a carcinoma ovárico. Y por su gran cantidad de TILs, los subtipos poli, inestabilidad microsatelital, tenemos puntos de control también actualmente en estudios con PD1 y PDL1. ¿Y qué es la mayor recomendación? Pues es hacer lo que más podamos.
Sin embargo, pues lo que más podamos ahorita por guía tendría que ser mínimo inmunohistoquímica y pues dejar lo que no hace el resto, ¿no? El subtipo de Pol de I. Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna, con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, doctora, buenos días. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Bien usted? Muy bien. Qué bueno. Oiga, pues bueno, ahorita que comentaba estas diferencias desde el punto de vista molecular, como menciona, es difícil que todos los centros puedan tener pues la capacidad no para hacerlos, pero un panel con P53, inestabilidad microsatélite y PDL1 sería recomendable para todos estos tumores y poder definir estos pues subtipos. Sí. Ok. Sí, es recomendable, sobre todo para poder definir P53 y los tumores, estos tumores endometrioides de alto grado, que no tienen características histológicas de un seroso o de un carcinoma de células claras, que pudiéramos encontrar como lesiones que se van a comportar como si fuera un seroso, aunque sea un endometrioide. Sobre todo los endometrioides de alto grado, obviamente. Ujú. Y obviamente tenemos casos que no tiñen para nada, por eso está la clasificación dentro de los carcinomas indiferenciados, que no encontramos negatividad a todo, ¿verdad? Esa es la otra práctica que vamos a tener. Por ejemplo, también, bueno, había visto en una plática y lo he visto, la utilidad de la Napsin para diferenciar entre células claras y los carcinomas endometrioides, sobre todo aquellos de alto grado. Ujú. O sea, sería bueno, ¿no? Poder Sí, sí. recomendar cuando se hace un diagnóstico de estos tumores al oncólogo para poderlos subclasificar de manera adecuada, ¿no? Sí, claro. La verdad es que como les comenté, creo que tenemos que llegar en un punto en que la paciente con carcinoma de endometrio tiene que entrar estadificada o sea, diagnosticada desde su biopsia. O sea, Ujú. como lo hacemos en mama actual, en mama nos tardamos mucho tiempo en poder llegar a esto, ¿verdad? Que la paciente llegara con su subtipo molecular al momento de la cirugía. Entonces, esa planeación que hace el médico lo debe tener pues con todos estos datos. Digo, nosotros en algunos tumores, por ejemplo, el TAC no ayuda mucho para ver valoración miometrial. Sin embargo, los estudios de resonancia que hay sí ayudan. Entonces, hay otras cosas que le ayudan al médico a estadificar. Sin embargo, todavía nosotros creo que estamos quedándonos un poquito atrás en el diagnóstico de tratar de buscar esta clasificación y pues como lo presenté, realmente ya la clasificación dicotómica ya no es suficiente. Ujú. Pues para las pacientes se quedan o subtratadas o sobretratadas. Que el sobretratamiento en pacientes que tienen carcinomas endometrioides de alto grado, pues porque los estamos encontrando cada día en menor edad, entonces pues les estamos haciendo o sea, histerectomías con anestectomía, con revisión de ganglios pélvicos o mentectomía a pacientes menores de 40 años. Entonces, la realidad es que son pacientes que les va a ir muy bien por el tipo de tumor que tienen. Sin embargo, pues solamente con la cirugía les aumentamos mucho su morbilidad. Claro. Entonces, es importante que entren bien definidos estos casos. Digo, falta mucho. Y les digo, yo tengo viendo carcinoma endometrial pues ya varios años. Y sí, lamentablemente seguimos igual en relación pues a buscar secuenciación, ¿verdad? Que sería lo ideal con ellos. Sí. Gracias, doctora. Nada. Sí.
Si le quieres ver lo más hasta que ver el teléfono. Sí, porque no me dejan. Sí, buenos días. Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Alguien más del público tiene alguna otra pregunta que quieren formular a la doctora? Bueno, doctora, una pregunta personal. En el caso de esto de PDL1, PDL1 ahorita está prácticamente, lo están utilizando para múltiples neoplasias. Para todo. Exacto, entonces muchos en lo que se ve que tiene más, o lo que está aprobado, es para escamoso, sobre todo más para escamoso, ¿no? Pero me ha tocado un par de casos en los cuales algunos oncólogos ya lo están solicitando para adeno, por ejemplo, de esófago. Y cuando uno pregunta el costo de PDL1, me imagino que, bueno, hasta donde tengo entendido, el que se está utilizando como inmunoquímica es PDL1, que es una clona, se me escapa la clona, pero pues tiene un costo más o menos como entre Sí. 6,000, 7,000 pesos en algunos lugares. Entonces, en este caso, hablando de tipo de neoplasias, cuando lo solicita, lo hace a través de alguna compañía farmacéutica o lo hace directamente en algún lugar. Sería la pregunta número 1. Y luego la cuestión número 2 es que pues, muchos oncólogos lo utilizan o lo solicitan. Sin embargo, se han topado con que pues, muchas veces no está aprobado, entonces, para este tipo de neoplasias en algunas ocasiones. Entonces, en este caso, sí está aprobado. No, todavía no. No está aprobado. Los estudios están todavía todavía son muy pocos. Aunque el carcinoma tenemos mucho cáncer endometrial, no es tan frecuente así como otros tumores, ¿no? Entonces, los estudios que hay todavía están en están en estudio. Y nosotros no hacemos PL1 todavía, porque no, o sea, aunque si tienen el PL1 tiene un blanco terapéutico, todavía no se aprueba para endometrio como en otros tumores. Entonces, todavía no se hace. Sin embargo, pues sí, en el estudio que hay, que es el mitoendo, creo que es el que lleva más casos de PDL1, PD1 y PDL1, donde se ha visto una mejora en las pacientes es en los tumores, en estos tipos de tumores de alto grado con metástasis. Entonces, han disminuido las metástasis en estos pacientes con el tratamiento con anti-PDL1, pero todavía no está autorizado. Entonces, no lo podemos pedir como parte del panel. Creo que nos quedamos todavía solamente con P53 e inestabilidad microsatelital de entrada y pues algunos variantes que veremos de alto grado que bueno, que tenemos que diferenciar de alguno otro. Pero realmente ahorita no lo podemos pedir. Y si es caro y sabemos que el PL1 pues aparte de caro, pues es difícil valorarlo, pues no es tan sencillo, o sea, en general, ¿no? Pero bueno, forma parte dentro de los estudios de puntos de control son los que más están viendo con él. Pero sería la clona esta SP263, si no me recuerdo. ¿Sería la clona que se utilizaría? Se me hace que es la que están utilizando. Okay. Lo reviso, sí, creo que sí, lo reviso. No me acuerdo bien de la clona, pero creo que es la que están utilizando. Creo que la misma que utilizan para pulmón. Es la que se utilizan para pulmón, sí, entonces sí, es la que están utilizando para pulmón. Ok, perfecto. Y en su práctica diaria, doctora, ¿cómo sugeriría, por ejemplo, en estos casos,
¿cómo los quiere usted con sus médicos, con los médicos con los que trabajan? En este caso, la mayor parte terminan siendo oncólogos quirúrgicos, pero al final de cuentas los oncólogos médicos, que son los que probablemente estén un poquito más organizados con esto, y le pregunto porque me ha tocado en lo particular, de forma reciente, y lo he notado, que he tenido un par de casos en los cuales ya el oncólogo médico de repente me marca o envía a los pacientes y nos dice, ¿sabes qué? Necesito que se haga esto. Y entonces ellos están empezando a solicitarlo. En su práctica, ¿usted cómo lo hace? O sea, por ejemplo, tratándose de biopsias, que generalmente es lo que van a llegar primero, ¿cómo lo manejaría con esa situación? ¿O cómo se manejaría con la pieza quirúrgica? Sí lo están empezando a solicitar, pero creo que también los estudios que tienen de forma clínica, pues básicamente es estos son los estudios clínicos, no son estudios que se hacen dentro de patología. Y no lo tienen validado todavía. Realmente creo que lo están haciendo, pues, como a lo mejor alguna opción para el paciente, o algún protocolo específico, pero en relación, bueno, a mí cuando me lo piden, pues lo hacemos, ¿verdad? Pero realmente como que el paciente vaya dirigida ya a un tratamiento específico para ellos, no. O sea, todavía no está validado. Entonces, en conclusión, simplemente es, o sea, no todas las biopsias, no todos los pacientes entran a esto. Sí, ¿no? Ok. O sea, que hacerle PL1 a todas las pacientes en este momento no. ¿Por qué? Porque el medicamento no está validado para cáncer de endometrio. Entonces, pues realmente... Me refiero a inestabilidad. A inestabilidad. Sí. No, inestabilidad sí, claro. Inestabilidad. Okay, sí entra. Okay. Este sí entra. Y P53. Claro. Perfecto, ok. No, sin problema. ¿Alguien más de la audiencia que desea hacer una pregunta para la doctora? Bueno, no tenemos, no ha habido alguna pregunta aquí en el chat. Agradecemos a la doctora Talina por su tiempo. Vamos está pendiente una parte de la charla. Vamos a retomar una fecha diferente y próxima para retomar esta plática. Y bueno, le agradecemos, doctora, todo el tiempo y la disponibilidad por su plática, y agradecemos su expertise, sus comentarios, y pues muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Nos ponemos de acuerdo para la próxima. Dale, doctora. Muchísimas gracias. Gracias.